bienvenidos a un video más del canal. Yo soy Mogi y hoy vamos a hablar de Frankenstein. Frankenstein es este clásico de la literatura, es un librazo, es muy bueno, por algo es clásico, por algo la gente lo quiere tanto, pero es mucho más que una historia de un monstruo. De verdad hay mucha psicología en el trasfondo y hay mucha reflexión y mucho cuestionamiento también. Pero antes que nada, Frankenstein de Mary Shelley, hay que resaltar que Frankenstein no es el nombre del monstruo, Frankenstein es el nombre del científico que lo crea, porque hay mucha confusión, muchas personas le llaman así al monstruo, pero ese realmente no es su nombre. Entiendo de dónde viene la confusión, en su momento yo también lo creía, pero eso nada más nos demuestra qué tan popular o qué tanto ha llegado de lejos de esta historia, que pues empecemos a reseñar. Esta historia es una historia circular. Eso quiere decir que justo en la escena en la que empieza es con la que termina. Es como en esos momentos en las películas en donde te aparecen de ¡ay, hola! ¿Cómo llegué aquí? Pues déjame te cuento la historia. Es algo muy parecido. Tenemos a este señor que se llama Robert Walton y él se encuentra a un hombre él está en el glaciares, en el norte del planeta, y pues él se encuentra con su tripulación a un hombre como abandonado en el hielo con un perro y lo rescatan. Ellos lo empiezan a ayudar a que se recupere porque el hombre está delirando y está enfermo y está mal. Y después de que se recupere un poco, descubren que este hombre es Víctor Frankenstein. Y él les empieza a contar que pues está mal y tiene esta obsesión. Y Robert Walton le empieza a decir, es que yo quiero buscar conocimiento y quiero saber más y quiero descubrir. Y quizá como una advertencia o quizá como para compartir su propia experiencia, Víctor le empieza a contar a este hombre su historia. Algo que hay que resaltar y que me parece muy interesante, esta historia se va contando por medio de cartas y también tiene hasta cierto punto dos puntos de vista. El punto de vista de Víctor Frankenstein, el científico, donde él cuenta lo que le pasó y la gran tragedia que fue para él crear a este monstruo. Y también tenemos el punto de vista del monstruo, donde realmente se cuestiona la moralidad de Víctor, porque realmente pues él fue creado, pero al mismo tiempo fue abandonado, y la verdad yo empatizo más con el monstruo. Y es una criatura que lo único que quiere es conexión humana, tener interacción, el sentir cariño, sentir amor. Y al contraste de Víctor, que él en esa vanidad de descubrimiento, de científico, de creador, se dio la tarea de encontrar el elixir de la vida y de crear vida y de crecer este pseudo dios que puede manipular la muerte a su antojo. La historia está dividida en tres partes. La primera, que es la historia de Víctor Frankenstein, que es el científico, el creador. La segunda parte, que es la historia de la criatura. Y la tercera parte, que es cuando ya estas dos historias se juntan e interactúan y se enfrenta creador con creación. Entonces, la primera parte, que es de Víctor Frankenstein, él nos cuenta primero un poco de su vida, de su niñez, que tiene a su hermana Elizabeth y que él se fue criando poco a poco para ser un científico. Tenía una posición privilegiada. Cuando tiene 17 años su mamá muere de fiebre escarlata y eso le crea a él un gran impacto, y poco después fue que se empieza a obsesionar con crear este elixir de la vida y el querer saber qué es lo que hace que algo muera y qué es lo que hace que lo mantenga vivo, y empieza a crearse una estructura en su mente y hacer experimentos y aprender y hacer todo este plan para descubrir todas esas incógnitas. Y entre todas esas incógnitas y en todos estos experimentos moralmente cuestionables, fue que crea a la criatura, que en el momento en que lo logra crear, él queda horrorizado. Él ve este cuerpo inerte que él construyó levantarse y tener vida, y en el momento se asusta, se horroriza
y se va corriendo sin siquiera darle un nombre, que desde ahí ya está deshumanizando a esta criatura, a este ser, que al final eso es lo que busca la criatura, tener esa conexión humana, esa relación con los demás, el tener ese contacto, y al quitarle incluso el nombre, pues, ¿qué está pasando aquí? Después de que Víctor se escapa, al ver la creación que él había hecho era fea, asumió inmediatamente que por ser feo es malo. Y aquí es donde entra mucha cuestión moral, porque muchas veces en la sociedad, y lo hemos visto en repetidas ocasiones, asociamos lo feo con lo malo, cuando no necesariamente es así. Esta criatura, este monstruo, sí, era feo, pero no necesariamente por eso era malo. Al contrario, él era un ser que era muy inocente, vivía en mucha ignorancia, y lo único que quería era relacionarse con los demás, pero al sufrir rechazo tras rechazo, tras rechazo, tras rechazo, lo único que consiguieron es que él mismo invocara todos esos sentimientos negativos que le lanzaban y también empezar a hacer cosas cuestionables. Es que esta criatura es tan noble que incluso se pone a aprender francés, se pone a aprender a leer, se pone a aprenderse los nombres de las personas, porque en un momento él está escondido dentro de una parte de una casa de unas personas. Y desde ese escondite, a través de las paredes, él empieza a verlos y empieza a aprender su idioma y se aprende sus nombres y se empieza a encariñar con ellos, y él piensa que lo que está viendo son personas buenas, entonces no lo van a juzgar simplemente porque es feo. Pero pues no resulta así, y ves que todo ese esfuerzo que él puso, nadie lo escucha, nadie realmente le pone una atención, simplemente lo ven feo y es malo. Y pues creo que eso es un reflejo muy brillante y reflejado en este libro de la sociedad, que es donde entra el debate. ¿Realmente está bien hacer eso? ¿Está mal hacer eso? ¿Cómo sabes realmente si algo es bueno, si algo es malo, si te basas simplemente en la apariencia? Y pues la historia continúa. Víctor siempre tiene esta sensación de que hizo algo malo al crear al monstruo, pero nunca se responsabiliza por haberlo abandonado. Y pues eventualmente ellos se encuentran y tienen esta conversación, y es donde el monstruo le empieza a hablar de su punto de vista de: tú me abandonaste, yo estaba solo, tenía miedo, estaba confundido, no sabía qué pasaba en el mundo, y todo lo que recibía eran cosas malas y negativas, y la gente me trataba mal y huía de mí. Y entonces ellos llegan a este acuerdo de que Víctor tiene que crearle una novia, que es donde sale la novia de Frankenstein. Y pues ese es el acuerdo de que, ok, créame a una compañera, y de ahí yo me voy a Sudamérica y me voy a esconder, y ya no vas a volver a saber de mí. Solo quiero tener a alguien que esté conmigo y que me entienda, y poder hablar y tener una conexión. Y pues ese era el trato, pero Víctor simplemente pues le daba largas y le daba largas, le daba largas, y finalmente decide construirle a esta novia, y empieza a construirla, pero ya cuando está por terminarla se da cuenta de: estoy haciendo otro monstruo, que esto está mal, a lo mejor ellos empiezan a reproducir y van a haber más monstruos, y esto está mal, estoy haciendo cosas demoníacas. Entonces destruye a la novia. Frankenstein está pues en este punto donde está delirando, ya está rozando un poco la locura, y el monstruo, al ver que ya destruyó a su novia, se molesta y le dice: voy a estar contigo el día de tu noche de bodas. Entonces pasa el tiempo y Víctor finalmente se casa, y efectivamente en su noche de bodas aparece Frankenstein, que estranguló a su esposa, y fue hasta cierto punto una venganza de que él destruyó a su compañera, entonces él destruye a su esposa. Y está moralmente bien, está moralmente mal, están iguales. Es donde entra todo este cuestionamiento, y por eso es que Frankenstein es una historia tan maravillosa. De verdad, hay mucha moralidad cuestionable y hay mucha reflexión del reflejo de todo. Es que entonces Víctor, preocupado por el resto de sus seres queridos, que son sus padres, y tenía un amigo que también es medio importante en la historia, trata de protegerlos, y él decide que ya mejor va a acabar con su vida y que quiere terminar con todo este castigo que su vanidad de ser creador le trajo. Pero él tiene esta responsabilidad de: tengo que acabar primero con el monstruo. Y pues pasan un montón de cosas más,
pero el punto es que Víctor termina escapando, termina huyendo, y es donde termina él en problemas en este glaciar, que es donde lo rescata Robert Walton. Y pues él está contándole esta historia, llegamos otra vez a este punto donde él está con Robert después de que lo rescató, y pues Víctor ya estaba muy mal, tanto física como mentalmente, y termina muriendo. Y entonces Robert nos cuenta después que aparece la criatura para llorar la muerte de su creador y para lamentarse, y pues deciden hacer un funeral con este fuego, encenderlo, y pues ahí termina tanto Víctor como la criatura. Así que aquí es donde entra el mayor cuestionamiento, en mi opinión, del libro. ¿Quién era realmente el monstruo? Víctor, el creando vida y luego abandonándola a su suerte y sufriendo las propias consecuencias, o la criatura estando solo, confundido, siendo rechazado y terminando haciendo cosas atroces también. ¿Cuál de los dos es el verdadero monstruo? Víctor, la criatura, los dos son monstruos. ¿Qué es lo que lo determina? ¿El fin justifica los medios? A lo mejor si hubieran tratado bien a la criatura hubiera sido otro tipo de final. Si Víctor se hubiera responsabilizado y no lo hubiera abandonado, a lo mejor la criatura pudo haber aprendido de él. A lo mejor Víctor pudo influir en la ciencia, en decirles a las personas, saben que sí es feo, pero no por eso es malo, saben que no está bien jugar con la vida de esta manera. ¿Quién realmente es el monstruo? Y pues con este cuestionamiento terminamos esta reseña. Déjenme en los comentarios ustedes qué creen, cuál es su análisis, qué es lo que ustedes piensan, cuál fue realmente el reflejo, la enseñanza que nos puede dejar Frankenstein. A mí me gusta mucho esta historia, de verdad me gustan las historias que me hacen preguntas, me gustan las historias que me hacen cuestionarme cosas, y este libro hace una maravilla con eso. Y pues si les gustó, denle like y compartir, también suscríbanse si no lo han hecho, eso me ayuda muchísimo, y pues nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!